Amigos cinéfilos y amantes de los perros. Uno de los dichos más escuchados es, el perro es el mejor amigo del hombre. Y en estas épocas se lo han tomado muy a pecho, haciéndolos no solo sus amigos, sino también sus hijos. Pero ese es otro tema. Aquí el tema es esta película protagonizada por un perro y que además es de terror. Y tampoco es que sea la primera que se hace de este estilo. Ahí tenemos la de Cuyo, del director Lewis Tick, que hizo una de las más intensas adaptaciones de la novela del mismo nombre del escritor Stephen King. La historia es simple. Una madre y su hijo quedan atrapados en su coche a pleno rayo de sol, mientras afuera los acecha un enorme San Bernardo infectado de rabia. Una joya del cine de terror, con uno de los villanos más memorables del género. A ver, ¿quién se anima a ponerle cuyo a su perro? Bueno, pues Good Boy no va por ahí. Al contrario, Indy, que es como se llama nuestro perro protagonista, es un perro adorable, con una mirada serena que de repente se ve turbada por extrañas visiones. Resulta que el dueño de Indy está muy enfermo y por alguna razón decide irse a vivir a la cabaña de campo de su recién fallecido abuelo. Y desde que llega, Indy empieza a ver cosas y se pone inquieto. Sin embargo, Todd, el dueño, no lo toma mucho en cuenta y se dedica a acomodarse en la cabaña, ver que el generador de luz esté siempre funcionando, hacen paseos por el campo, pero Indy siempre está alerta porque siente el acecho de algo. Hablando de personajes con perros y más que estamos en este mes del terror, ¿sabían que hasta Drácula tuvo su propio perro en Drácula's Dog? Esta es una película de 1977 donde el nombre lo dice todo. Es la historia de Zoltán, un Doberman que fue mordido por un descendiente de Drácula y por ende se convierte en un perro vampiro. Zoltán no solo es un perro con colmillos, también tiene la capacidad de crear su propia jauría de perros vampiros, convirtiéndose en el líder de una amenaza canina no muerta, que sigue a los descendientes de la familia Drácula. Los perros son una extensión de la maldición vampírica, criaturas fantásticas y sedientas de sangre. Otra buena historia para los amantes de los perros y de los vampiros. Pero regresemos con Indy, nuestro adorable perrito de Good Boy. La historia está contada desde la perspectiva de Indy, que es una muy limitada en cuanto a lo que alcanza a ver, pero sensorialmente es demasiado amplia. Más amplia de lo que Indy y nosotros desearíamos. Así que los sustos son para él, no para su mano, que suficiente tiene con estar lidiando con su enfermedad. El que nos cuenten desde esa perspectiva la historia la hace sentir demasiado íntima y al mismo tiempo claustrofóbica. Como espectadores no alcanzamos a ver más arriba de lo que se supone que ve Indy, y eso consigue una tensión que simplemente va creciendo. No es que Indy tenga expresiones humanas, sus expresiones son sumamente caninas, pero la forma en que se mueve, los sobresaltos que tiene, el oírlo llorarle a la oscuridad, hace que estemos muy inquietos y perturbados. Pero lo más grave es la incertidumbre que logra de no saber qué es lo que acecha a Indy y por qué es que su dueño no alcanza a sentirlo. Hay una escena clave de la película que nos deja ver que Indy no es más que un perro enfrentando una situación completamente desconocida para él y como cualquier ser vivo, siente miedo y lo expresa a su manera. Esta escena es realmente conmovedora. Si a lo que hace el perro se le puede llamar actuación, pues lo hace muy bien. Logra todo lo que se necesita para llevar el peso del protagónico. Otro tema interesante en esta película es que los humanos pasan a segundo plano. Es muy poco lo que se ve y hasta cierto punto es desesperante porque nosotros como Indy le queremos avisar al humano qué es lo que está pasando y el peligro latente que muchas veces está justo al lado del humano.
Indy no tiene las capacidades de comunicarse con su humano, como en esa otra película de The Voices, una sátira de terror psicológico donde el protagonista, Jerry, es un trabajador con problemas mentales que escucha a sus mascotas hablarle. Su perro Bosco es la voz de la bondad y la razón, mientras que su gato, Mr. Whiskers, es el consejero violento y demoníaco. Bosco actúa como la conciencia de Jerry, instándolo a hacer lo correcto y entregarse a la policía. Un poco el cliché de que los perros son buenos y los gatos tienen más astucia, son egoístas y poco les importa su mano, si no es para que les dé de comer o les limpie su caja de arena. En Good Boy, Indy no puede hacer nada de esto. Pero bueno, hemos hablado mucho de lo técnico, pero ¿y la historia? Este sería tal vez el punto más flojo de la película. Aquí lo que nos está contando es el acompañamiento de un perro a su amo que está sufriendo una terrible enfermedad terminal que, visto de la perspectiva del perro, puede ser muy complicado desarrollarla bien del todo. Y en unas manos tan novatas como las del director Ben Leonberg en su primer largometraje, pues resulta aún más, aunque se agradece el esfuerzo por esto. La película no es perfecta. Hay algunas escenas que se sienten repetitivas, como si el director no confiara y necesita dejarnos claras algunas situaciones. Y eso hace que se pierda el ritmo. Y a pesar de ser una película de 1 hora con 12 minutos, no se siente como tal. Sí se siente un poquito más larga. Por ahí se ha discutido que Indy está hecho con CGI. Y no, es un perro perfectamente bien entrenado. Lo que hay que aplaudir es el trabajo de edición que se hizo para lograr esas escenas con el perro. Desde que supimos de esta película nos generó mucha expectativa, porque ¿quién no quiere ver una cinta de un perrito enfrentándose a fantasmas? Y además, uno tan adorable. Tanto el póster como el tráiler nos crearon mucha curiosidad y uno llega al cine esperando una obra maestra y pues está demasiado lejos de serla. En resumen, es de esas películas que sorprende más por lo técnico, por su marketing, porque tenemos hambre de historias diferentes contadas desde otras perspectivas, por el carisma de un perro que por la historia en sí. Una película que nos da de qué hablar al salir del cine y nos deja pensando que, definitivamente sí, los perros son los mejores amigos del hombre. Por esto le damos un 6 a la película, pero un 100 a Indy, nuestro nuevo perro favorito del cine. ¿Se irá a poner de moda el nombre de Indy en las mascotas? ¿Qué prefieren, perros o gatos? Dejen sus comentarios, hypeen el video, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el cine. Bye. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.